Buenas a todos, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que veis que ya hemos terminado las máquinas. Pues he aprovechado de que he terminado el montaje de esta para hacer ese vídeo que os prometí de cómo hacer un firmware a día de hoy desde cero y cómo lo hago yo, todo el método para hacerlo todo del tirón y en 2 vueltas suelo tenerlo perfectamente configurado. Así que veis que ya tengo aquí también el ordenador. Bien, pues vamos a ir poco a poco y lo primero que tenemos que hacer es una búsqueda en Google del GitHub de Marlin para descargar la última versión. Aquí simplemente le vamos a dar un clic y en la página que nos aparezca vamos a ir aquí en el lado derecho. Bajamos un poquito y veis que aquí tenemos cuáles son las últimas versiones definitivas, siendo la última de diciembre 2021. Veis que hace tiempo que no se saca ninguna nueva versión. Le doy un toque, veis aquí cómo se ha abierto. Y ahora simplemente tenéis que, debajo de toda la descripción de las novedades del firmware, encontraremos los assets, que sería el código para descargar. Pues lo de aquí, source code zip, un toquecito y ahí está descargando. Después, para compilar, pues a día de hoy se hace con Visual Studio Code. Hay que buscarlo, descargarlo, pero sí que tenéis que saber que, aunque es totalmente gratuito, tiene un inconveniente, que de serie no funciona en Windows 7. Da bastantes problemas. Yo he llegado a hacerlo medio funcionar instalando el PowerShell, pero después me salían miles de problemas más. Entonces este equipo, que es muy basiquillo, solo lo tengo para esto, lo que he hecho ha sido instalar Windows 8, una versión Lite, y ahí sí que no tengo ningún problema. Así que simplemente download, lo instalaría. Con eso ya tendríamos prácticamente todo, pero también es recomendable que descarguéis este programa, Pronterface Print Room. Simplemente ir a la página oficial y luego pincharemos aquí en Get It y iremos al repositorio de Git para coger la última versión. Y este es un programa que utilizo yo mucho para controlar la máquina, mandar comandos. Es muy necesario para configurar una impresora. Veis que es lo mismo que antes. Voy aquí a Releases y pinchando veré la última versión y simplemente bajo y buscamos los assets. En mi caso cogeré el que es para Windows de 64 bits, lo descargo y lo descomprimo. Con eso ya estaríamos preparados. Ahora yo tengo aquí el firmware en descargas y simplemente lo vamos a descomprimir a esta carpeta. Y una vez que ha descomprimido, ojo que yo lo que suelo hacer es esto, para que después no tenga lugar a equívoco, lo corto, me bajo de carpeta y aquí lo pego para eliminar esa subdivisión. Si hubiera hecho botón derecho, extraer aquí, bueno, ya no tendría que hacer este paso. Ahora, con esto preparado, vamos a abrir Visual Studio Code. Bien, y el programa debería de abrir así. Igual a veces habrá una ventanita por aquí de publicidad o de recordatorios, etc. La cerráis y marcáis para que no vuelva a salir y ya está. Entonces, primer paso, hay que instalar unas librerías que nos hacen falta. Así que vamos aquí a extensiones y vais a poner Marlin. Y os va a salir esto, Auto Build Marlin. Le dais a instalar, esperáis y cuando termine os va a preguntar para instalar una herramienta adicional, le decís que sí y reiniciáis para que esta extensión se active. ¿Cómo sé que está activa? Porque aparecerá aquí esta M. Si no, de serie no aparece, ¿vale? Entonces, para abrir este nuevo proyecto, cuidado, no es abrir archivo, es abrir carpeta. Le doy un toque y tenemos que ir a donde está la carpeta de Marlin. Le doy ahí, seleccionar carpeta, empieza a trabajar y va a aparecer a la izquierda toda la estructura. ¿Veis? Si sale esto así, es que está perfecto. Pero ojo, nos va a hacer una pregunta. En las últimas versiones de Visual Studio nos va a preguntar si confiamos en lo que hemos descargado. Hay que marcar esto y decir que sí, porque si no os va a estar preguntando a cada rato que abráis algo nuevo. Así que así acepto y aquí tendría los ficheros de nuestro firmware, pero en principio solo me interesan dos. Dentro de la carpeta Marlin tenemos el configuration
y el de configuración avanzada. Cuidado con esto, abrirlo con doble clic porque si solo le dais un clic lo abre en la misma ventana donde he abierto el de configuración normal, ¿vale? Ahí los tengo. Empiezo por el fichero de configuración, voy bajando y activando cosas según lo vaya necesitando y así os voy a ir explicando. Ahora, yo aquí sé un poquito por dónde van los tiros, es decir, yo no estoy haciendo un firmware a lo loco. Sé por lo menos, y si no, pues tenéis que saberlo antes de nada, cuál es la placa que tengo, cuáles son los drivers que tengo y cuál es la pantalla que tengo. El resto me da un poquito más o menos igual. Sí, sé que tengo un MOSFET, sé que tengo un extrusor directo, pero lo importante es saber el hardware que tenemos. Vale, entonces comenzamos. Vamos bajando poco a poco. Y aquí, la primera cosa que tenemos, veis que nos dice si queremos ver o no ver la pantalla de inicio, la que pone el logo de Marlin. Si no la queréis, doble barra. Que la queréis, la dejamos así. Yo lo dejo así porque así veo siempre cuando inicia cuál es la versión de Marlin que tengo instalada, etcétera. Si no, no lo veríamos. Bajo un poquito y aquí empieza el primer paso importante, la placa base, motherboard. Yo tengo que saber cuál es la placa que tengo. Tengo una SKR 1.4. El problema que tengo es que no sé cuál es el nombre de cómo se define en Marlin, pero todo lo tenéis aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente vamos a ir aquí a la carpeta src, la abrimos, entramos en Core y veis que hay un ficherito llamado boards.h que lo abrimos y dentro se encuentran las definiciones de todas las electrónicas soportadas por Marlin. Así que veis que lo único que tengo que hacer es buscar la que se corresponde con mi electrónica. Veis que a la derecha nos viene una pequeña descripción de lo que sería la máquina, lo que está en azul pues es el nombre. Vamos bajando. Ese orden es por chips, pues ATmega, etcétera. Voy bajando y por ejemplo mi placa es la turbo y aquí la tengo localizada, ¿veis? Big3Tech SKR 1.4 turbo, que sería un chip LPC 1769 RM Cortex M3. Vale, pues yo simplemente marco esto que es el nombre de definición de la placa y desde aquí botón derecho copiar y me puedo ir aquí y encima, ojo, de donde pone board, la palabra motherboard hay que dejarla, pegamos la nueva placa. Así que eso es el primer paso importante. Con esto ya habéis hecho mucho, ya que a veces los nombres de definiciones pueden cambiar entre versiones de firmware y por eso pues nos puede dar problemas. Ahora abajo, y ahora aquí viene un tema importante. Mirad, si tenéis un cable corto, es decir, un cable normal, medio metro, USB, etcétera, es recomendable que la velocidad de embaudios la dejéis al máximo normal, que son 250.000, pero si tenéis un cable bastante largo que os pueda dar problemas de comunicación, mejor bajarlo a 115.200. Si no imprimís desde USB, pues os da igual, dejar el máximo y ya está. Pero ahora llega un tema importante, que es la definición de los puertos serie. Las placas de 8 bits solo tienen un puerto y están definidos habitualmente el primer puerto como Serial Port 0 y el segundo puerto, que está aquí abajo, está desactivado. Lo que se suele hacer en las placas estas de 32 bits, como tienen más de un puerto serie, se le activa el segundo puerto descomentándolo así sin más. En principio no tenemos que tocar nada más. Bajamos, vamos bajando. Después aquí hay un tema que a mí me gusta. Pues si quiero personalizar la máquina, le puedo decir un nombre custom. Pues le voy a llamar, imaginaros esta máquina, JC3D Mini 2. Y ese nombre aparecerá en la pantalla cuando queramos imprimir. Sigo bajando. Ahora viene una serie de opciones que a nosotros no nos interesan, pero vais a ver que definen otro tipo de máquinas como que tienen ejes paralelos, extrusores múltiples, etc. Entonces a mí solo me interesa decir que mi máquina, aquí veis, tiene un extrusor, que su filamento nominal es de 1.75 y en principio todo lo que viene debajo no nos interesa, ya que son, como os digo, otro tipo de máquinas que tendréis que activarlo si vuestra máquina fuera de ese tipo. Pues imaginaros de carros magnéticos que se pueden cambiar al vuelo, como E3D, un extrusor de mezcla, etc. Después, aquí abajo ya termina esa sección de los extrusores
y tenemos la sección de la fuente de alimentación. Aquí no hay que tocar nada, pero aquí se definiría si tuvierais un añadido que es para apagar una impresora 3D, apagar la fuente mediante G-Code. Ahí es donde se configuraría. Como yo no lo tengo, sigo bajando. Y ahora aquí es donde empieza ya el tema que voy a ir configurando mi máquina. Lo primero, tengo que configurar aquí los sensores de temperatura. Entonces yo digo, tengo cama caliente, así que Temp Sensor Bed, como lleva un sensor normal de este tipo, se pone 1. Los sensores, los tipos, los tenéis aquí definidos. Uno sería un EPCOS, que es este tipo, que os enseño, que es uno habitual. Pero los que vienen en cartucho cerrado sería otro sensor, el número 5. Y eso hay que indicarlo. ¿Qué pasaría si lo dejamos así? Porque alguna gente al principio piensa que 0 es desactivar y 1 es activar. No, hay que poner el código del sensor. Si no lo ponéis bien, marcaría mal. Ahora, esto da juego a hacer otras cosas. Imaginaros que yo quiero hacer una máquina que no usa sensores de temperatura. Pues sabéis que es obligatorio tener en Marlin en principio un sensor, el del extrusor. Si no, os va a dar error. Pero desde hace un tiempo, estos sensores dummy, que si veis que ponéis 998 siempre os va a marcar 25 grados de temperatura. Esta primera parte la tengo definida. Ahora, la temperatura mínima de cada sensor pues está bien así, 5, es raro que estemos a 5 grados, pero la temperatura máxima veis que aquí tenéis que ponerla según vuestro hardware. Por ejemplo, en mi cama la máxima son 100 y el extrusor sí, son 275. Aquí es donde pues si ponéis un extrusor mucho mejor, nozzles endurecidos, etcétera, sensores de alta temperatura, si queréis que llegue a más temperatura hay que indicarlo, si no este va a ser el límite. Incluso muchas veces, como hay arriba la histeresis, que es un poquito cuál es el margen que tenemos para la temperatura antes de que dé un error, creo que está en 10, pues vais a ver que aunque tengáis aquí 275, no os deja pasar de 265 grados. Entonces, bueno, tened eso en cuenta. Y aquí ya otro tema importante, el PID. El PID es la autoconfiguración de la sonda de temperatura y el calentador para que mantenga correctamente la temperatura y no oscile. Veis que de serie el extrusor, que es este, ya bien activado, tiene aquí unos valores que de momento dejamos así, pero aquí se pueden hacer cosillas. Por ejemplo, se puede añadir una entrada al menú tanto para poder editar los PIDs como para autoconfigurarlos desde el propio menú del LCD. Y aparte aquí abajo también tenemos una opción para, si tenemos varios extrusores, poder definir que cada extrusor tiene un PID diferente, porque ya sabéis, no hay dos extrusores iguales. Entonces yo lo descomentaría y luego aquí abajo veis que serían los valores para un extrusor y para el otro. Yo de momento pues lo dejo comentado porque solo tengo uno. Bien, bajamos. He puesto un MOSFET a la cama, así que me interesa hacer el tema del PID porque se regula mucho mejor en una cama teniendo un MOSFET que sin él. Descomento y veis que aquí abajo viene con unos valores definidos que luego cambiaremos. Vale, seguimos. Aquí se puede también ahora definir el PID si tenemos una chamber, sería como una caja cerrada donde está la impresora regulada su temperatura, pues también podría hacer un PID para ello. Como no es el caso, pues nada, seguimos bajando. Fijaros, aquí hay una opción bastante interesante que es la de prevenir la extrusión en frío, que está a 170 grados. Eso es lo que a veces veo muchas veces por foros de que es que no puedo extruir para probar si el motor gira. Claro, porque no estás calentando a mínimo 170 grados, la impresora no te va a dejar girar para evitar atascos o que se coma el filamento. Y después aquí abajo también tiene activado evitar una extrusión infinita, por decirlo de alguna manera, aunque veis que esa extrusión máxima del tirón está limitado a 200. Cuidado con esto, porque si tenéis por ejemplo una máquina Bowden con un Bowden muy largo y vais a utilizar el tema de la pausa y tiene que hacer un recorrido de más de 200 del tirón, os va a dar error, no os va a dejar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Como no es mi caso, 200 pues está bien y lo dejamos. ¿Vale? Aquí tenemos activo que tenga protección ante oscilaciones de temperatura, esto hay que dejarlo. Y aquí ya es donde empieza la sección de la máquina y voy definiendo un poco cuál es mi tipo de máquina. Por defecto se considera cualquier máquina como cartesiana, que es una máquina como la que tengo, una máquina normal. Pero si tenéis otro tipo de máquina, pues Core XY, XZ, YZ, Maker Forker,
una Bell Printer, una Polar, pues hay que descomentar la máquina que es para que así esas kinemáticas, es decir, el estilo de movimiento, se adapte. Si no, si tenéis una Core y no lo decís, pues no va a funcionar bien. Y aquí ahora viene otro detalle importante, los finales de carrera. Aquí se define cómo tenemos los finales de carrera. En mi máquina los finales de carrera están en mínimo, es decir, mínimo siempre es la izquierda, el fondo y abajo. Entonces por eso aquí veis que está definido usar Xmin y Min y Zmin. Si en vuestra máquina fueran en el lado contrario, tendríais que comentar estas líneas y descomentar las que digan X más, Y más o Z max. Por ejemplo, las delta, sus finales de carrera están arriba, entonces no son mínimo, son siempre máximo, X y Z max, habría que decir en una delta, por ejemplo. Seguimos bajando. Y ahora aquí un tema importante, la lógica del final de carrera. Esto tengo que probarlo luego, por defecto está así en false, pero luego cuando testé los finales de carrera, si veis que no funcionan como deberían, es porque hay que ir aquí e invertir la lógica del mismo. Quien dice esto dice también los motores, si giran al revés, vais a ver más abajo que hay una sección donde se indica el giro. Ahora, antes de eso, veis que nos dice que tenemos que decirle qué drivers tengo. Pues en mi caso, tengo que mirar cuál es la lista. Me dice que se coge, por ejemplo, TMC2208 para los TMC2225 y TMC2209 para los 2226. En mi caso tengo 2208, pero como los quiero poner en modo UART, pues no voy a coger Stand Alone, voy a coger TMC2208 porque esto sería para el modo normal, sin el UART. Así que lo voy a poner, luego ya veremos si esto nos da error, no nos da error y cómo lo solucionamos. X, Y, Z y el extrusor los tengo con esos drivers. Entonces veis, es simplemente ir adecuando a lo que yo sé que tengo de la máquina. Vale, sigo bajando, aquí no tocamos nada. Aquí ya empieza el tema de los pasos. Bueno, pues yo por defecto sé que X e Y los pasos son 80, pero mis motores en X e Y no son de 1.8 grados, son de 0.9. Entonces estos pasos hay que multiplicarlos por 2. El extrusor no tengo ni idea de los pasos, así que para no pasarme mucho suelo poner para los directos así 430, después configuro, pero el Z aquí sí que hay una cuestión, que tengo 400, pero esto lo vamos a calcular. Los pasos por defecto en una máquina GT2 por correa son 80, en un motor de giro normal, pero en mi caso yo sé que esta tiene una traducción 5:18 a 1. Entonces, yo tengo que hacer una regla de 3, de la siguiente manera. Si para 1 necesitaba 80, para 5.18, ¿cuánto necesito? Pues sería 5,18 multiplicado por 80 y luego dividido entre 1, que ya no lo voy a hacer. 414.4. Veis que el cálculo es sencillo. Después tengo que tener varias consideraciones. Por ejemplo, como mi Z va por correa, va a tener en principio la misma velocidad, más o menos, que los demás ejes. Después eso ya lo limitaré en el programa de impresión, pero en el firmware tengo que dejarlo más o menos igual. Es parecido a una delta, que los ejes X y Z se tienen que desplazar de la misma manera. Voy bajando. La aceleración, como es por correa, pues ponemos la misma en el Z, seguimos bajando. La aceleración por defecto, en esta máquina cartesiana yo prefiero bajar un poquito. La de viaje y la de movimiento, la del extrusor la voy a dejar así. Vamos a dejar desactivado el Classic Jet, de momento creo que ya está corregido los problemas que daban, así que vamos a trabajar con esto, con el Junction Deviation Factor, así que lo dejamos tal como viene. Me gusta activar esta opción, la de S-Curve Acceleration, ya que hace las aceleraciones un poquito más suaves, por lo tanto la máquina tiende a vibrar menos. No tenemos Z-Probe. Si tuvierais un Beletouch o demás, aquí es donde se activaría. Dependiendo del tipo de sonda que tengáis, vais a tener una opción para ello. Veis que hay manual,
el probe fijo, el nozzle como probe, que hay unos sensores que se ponen para que el nozzle haga de sonda, el belly touch, etc. Como no es mi caso, no tengo que activar ninguna. Todo esto, veis, es de probe. Y ahora, aquí viene un tema importante. La dirección de movimiento, que veis que tengo que el X está en false, Y en true, Z en false y el extrusor en false. Aquí es donde tengo que ir después de que pruebe el giro de los motores a invertir el que vea que se mueva al revés, pero de momento no puedo configurarlo porque yo no sé cómo se van a mover ya que todavía no he probado la máquina. Así que lo dejamos para más adelante, vamos bajando. Después otra cosa importante, aquí es donde se establece la dirección del homing. -1 es que vaya al mínimo, si tuvierais finales de carrera en máximo habría que poner 1. Y justo debajo de eso tenemos cuál es el tamaño de la cama. Bueno, pues esta cama sé que es de 2,35 por 2,35, es un poquito más grande que la otra, pero todavía no estaría bien configurado porque hay que definir luego cuál es la posición en la que se queda el nozzle cuando va a mínimo tanto el X como el Y. Eso es lo que se utiliza en el firmware para luego centrar la cama a la hora de imprimir. Si lo dejáis en 0 no saldría centrado, pero no puedo ponerlo. Esto se hace en la segunda vuelta cuando ya pueda controlar la máquina. Al igual que la altura de Z, no sé cuál es la máxima que tenemos, lo sabremos después. Vale, sigo bajando. Estos son los finales de carrera por software, es decir, que si llegamos al límite, aunque la máquina tenga más margen, que no se mueva más. Vale, aquí se configuraría si tuviéramos un sensor de filamento, simplemente descomentarlo y decirle cuál es el pin que va a utilizar. El sensor de filamento no es más que un final de carrera utilizado para eso. Así que como no es mi caso, sigo bajando. Y ahora entramos en otro apartado muy importante, Best Leveling. Aquí yo tengo que indicar cuál es el sistema de nivelación que quiero usar. Mi cama es fija, es decir, recordar, veis ahí, no tiene muelles. ¿Por qué lo he hecho así? Lo he hecho así porque ya sabía que yo de sistema de nivelación quería hacerla manual con el Mesh Best Leveling, que no es más que se hace una malla 3D de la cama para nivelarla bien. Y yo lo he probado con Clipper en otras máquinas y me va fenomenal, así que me quedo con eso y la cama fija. Tenemos que, por un lado, descomentar esta línea y fijaros, muy importante, nos dice normalmente G28 deja el leveling desactivado después de llamarlo, claro, después de hacer homing. Entonces tenemos que decirle vuelva a activar el leveling después de G28. Y hay que buscar una opción para que tengamos opciones de nivelación en la pantalla. Y aquí en Mesh es donde tenemos que indicar cuántos puntos queremos en cada eje. Esto haría una malla de 3×3. Para una cama grande yo recomiendo, aunque lleve más tiempo luego hacer la calibración, hacerla de 4×4 ya que nos va a quedar mucho mejor nivelado. Y ahora aquí es donde os decía, hay que descomentar esta línea muy importante para poder tener en la propia pantalla LCD un menú de calibración de la nivelación. Incluso esta la voy a descomentar para poder tener un submenú donde editar directamente los puntos para recalibrar un puntito que a lo mejor se quedó un poco alto, un poco bajo, poder hacerlo desde la pantalla. Vale, Level Best Corners no nos hace falta, eso sería una máquina que tengáis muelles y queréis hacer una nivelación de las 4 esquinas, pues activáis eso y os aparecerá en el menú. Incluso podemos alterar el orden de cómo queremos que nos haga el viaje por las esquinas. No me hace falta, así que vamos bajando. Mirad, aquí el homing speed sería la velocidad a la que va a hacer homing en los ejes. Veis que el X y el Y está rápido, el Z más lentito porque piensa que es por usillo. Como es por correa, pues yo puedo hacer el homing un poquito más rápido. No voy a poner 50 ya que es demasiado, pero sí que vais a notar, voy a poner la mitad, 25, que de esa manera lo va a hacer más rápido que otras máquinas. También ahí podéis variar si tenéis una máquina con un firmware que habéis descargado y que hace el homing a toda pastilla y no va bien, revisar eso porque seguramente alguien modificó las velocidades para hacerlo más rápido y más de 50 pues yo creo que ya es demasiado. Seguimos bajando, aquí tenemos unas opciones de compensación si la estructura de la máquina está un poco, veis, inclinada, no es el caso, yo creo que está bastante bien, así que nada.
Bajamos y ahora empezamos ya con la electrónica, parte de tarjeta SD, LCD. Lo primero, hay que activar la EEPROM para poder guardar valores como pasos, etcétera, en la propia memoria y no estar teniendo que actualizar el firmware cada vez que hagamos un pequeño cambio. Dejamos esto así para que no desactive M503, que es un reporte para que nos dé toda la información de lo que hay en la EEPROM. Bajamos, aquí no tocamos nada. Aquí se puede definir en la impresora. Sabéis que hay unas opciones que se llaman como para precalentar y nos da PLA, ABS, pues aquí es donde se configura incluso el nombre. Si queréis cambiar y poner PLA y PTG, por ejemplo, pues se puede hacer. Yo aquí abajo en vez de ABS, pues le digo PTG y le puedo decir pues 230, 80, esto voy a dejarlo así a 0. Entonces de esta manera yo puedo configurarlo pues a mi gusto como quiera estas opciones de precalentamiento, por ejemplo. Simplemente es un poco de personalización. Ahora, tema muy importante, Nozzle Path Feature. Esto lo vamos a activar porque nos va a hacer falta. Básicamente aquí nos dice el nozzle dónde se va a aparcar. ¿Qué es eso de aparcar? Ya lo veremos, pero nos dice la posición. En el X mínimo más 10 y en el Y máximo menos 10. Altura 20 en Z sobre lo que tengamos. Entonces yo, por ejemplo, no hace falta tanto, para que sea un poquito más rápido, en Z voy a dejar 10. Y después la velocidad del par de Z, como vamos por correa, podemos darle un poco más de caña, vamos a darle a 25. Pero esto es algo que por sí solo diréis, pero yo para qué quiero aparcar el nozzle. Bueno, es que esto se usa con la pausa avanzada. Yo cuando hago pausa, el nozzle se mueve a una posición determinada. En teoría fuera del alcance de la pieza, pues para hacer un cambio de filamento o lo que sea. Yo aquí puedo indicar donde quiera. Entonces, si también tengo margen fuera de la cama, podría indicarle que se vaya fuera de la cama por un lado, por el otro. Bueno, todo eso se configura aquí. Lo que pasa es que aún no hemos llegado al tema de la pausa avanzada. Pero ahí es donde se va cuando hacemos pausa. Seguimos bajando, opciones para, antes de imprimir, que se limpie el nozzle. Yo eso ya lo hago por G-Code, así que no me hace falta ni utilizarlo. Aquí vienen opciones de configuración de lo que es el trabajo de la impresión, esto de momento no tocarlo. Después, por curiosidad, si queréis saber cuántas impresiones lleva una máquina, podéis activar esto de Define Print Counter y eso hará que se almacene en la EEPROM con cuántas impresiones lleva una máquina. Bueno, una pijadita, pero está bien para llevar control. Después han metido cositas como poner un password a la impresión, eso no lo toco. Y ahora viene una cosa muy importante, el LCD, y con esto ya casi acabamos el fichero de configuración.h. Vamos a definir el idioma, veis que pongo es de España, los idiomas están ahí definidos. Y ahora es muy importante que hay que definir qué tipo de LCD queréis, clásico o estilo Prusa, yo lo dejo en clásico. Si queremos soporte para la tarjeta SD, le digo que sí, claramente. Si queremos activar la corrección de errores del SD, le decimos que sí. Luego, si queremos optimizar un poquito el tamaño en pantalla, podemos activar que los menús sean más delgaditos en el LCD, te lo dejo así. Y después aquí hay una cosita que son este bloque de encoder que sirve para cuántos pulsos manda por un giro, o por defecto están 4, eso está bien. Cuántos ítems se mueve por giro, por defecto es 1, eso también está bien, va a ir de 1 en 1, si fuera de 2 en 2 hay opciones a las que no podríais ir. Si el encoder, es decir, la rueda giratoria os va al revés, giráis a la derecha y sube, aquí es donde se le da la vuelta. También me gusta activar en el LCD poder tener una opción de, en vez de hacer homing total, poder hacer homing independiente y que salga como un submenú dentro de la opción de homing. Así, si yo quiero solo hacer homing de Z, pues se lo puedo mandar y lo hará. Después aquí puedo activar el speaker, yo prefiero que no esté activado. Y ahora viene una cosa muy importante, tengo que saber cuál es el LCD que tengo y según ello hay que buscarlo y descomentar su línea. Ahora mismo por defecto, antes venía siempre descomentado el Rep Wrap Discount, creo que era, y ahora ya hace tiempo que no viene ninguno descomentado. Yo tengo este de Victre Tech, que es una copia de los de Fiset, es un LCD RGB, veis que ya nos dice, tiene NeoPixel RGB Backlight, IPA-B. En mi caso, esto también no me lo invento. El LCD veis que lo pone ahí, Victre Tech MKS 12864 1.0, veis que lo pone ahí en la pantalla. Vale, y en principio
Después de definir esto, que debajo vienen más LCDs, las pantallas táctiles, TFTs, etc. Incluso podéis cambiar el tipo de pantalla TFT, hay varios estilos, moderno, clásico, en color. Aquí, por ejemplo, que esto lo he visto a mucha gente que lo pregunta, aquí es donde se rotaría, según la opción que escojáis, la pantalla TFT. Según si os sale al revés, pues hay que girarla a 180, 90, según lo que necesitéis. Y en principio aquí debajo ya no viene nada más, son cosas pues experimentales, para cámaras, tiras de LED, etc. Entonces, debajo de servo esto se acabaría. Y ahora es muy importante, hemos hecho este primer fichero, el de configuración normal, hay que ir a archivo, guardar, porque si no hacéis esto no se aplican los cambios, ¿vale? Guardo y ha desaparecido aquí un simbolito que salía a la derecha del fichero de configuración, que era que no estaba guardado. Tenemos esta primera parte, el fichero de configuración, y el vídeo, bueno, ya va un poquito larguito, porque he intentado así explicar un poquito todo, pero lo siguiente ahora sería ir al fichero de configuración avanzada.h, pero esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo y final de configuración del firmware, pero no os preocupéis que estos dos vídeos los estoy grabando del tirón y los voy a publicar juntos para que ya los tengáis, es simplemente para que un solo vídeo no me dure demasiado. Así que nada, cortamos aquí y volvemos en el siguiente vídeo.